Estoy muy bendecido, habla su hermano, amigo, pastor y maestro Milton Granados. Es para mí de muchísima bendición el poder llegar hasta ustedes con una buena noticia, con un mensaje de bendición, con un mensaje de revelación, con un mensaje de enseñanza, con un mensaje que nos aclara, que nos edifica, que nos enseña cuál es nuestra posición, dónde estamos parados, cuál es nuestro fundamento, que nos enseña, en este caso, quién es nuestro Padre, nosotros como sus hijos, quién es nuestro hermano. Estamos hablando sobre el misterio de Dios, el misterio de la piedad, el misterio escondido, el misterio que hoy es aclarado. Estamos hablando sobre la Trinidad, aunque no tenemos el tiempo para poder cubrir el tema en su totalidad, pero vamos paso a paso yendo por algunos escalones o algunas de estas gradas que son importantes y que nos llevan hasta el conocimiento pleno de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, quién es nuestro hermano, quién es nuestro Salvador. Definitivamente la palabra dice que grande es el misterio, aunque pareciera que no hay misterio, aunque quizá nosotros creamos que lo sabemos y que es sencillo. Dios el Padre, su Hijo Jesús, el Espíritu Santo, ¿verdad? Jehová en el Antiguo Testamento, Jesucristo salvando y el Espíritu Santo expandiendo la obra de salvación sobre la tierra. Todas estas cosas son muy importantes, muy maravillosas, aunque son básicas, y necesitamos ir más allá, necesitamos comprender y que esto que la palabra dice que es un misterio se ha revelado a nuestras vidas. Mucha gente ha nacido y ha muerto en la vida cristiana sin ni siquiera saber que hay un misterio, sin ni siquiera comprender el misterio de la piedad o el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Así es que hoy nosotros tenemos esa gracia, ese honor y esa dicha de poder escuchar cosas que oído no oyó y ojo no vio, cosas que son reveladas por el Espíritu Santo a nuestras vidas en estos tiempos, en los tiempos finales. Es muy importante que nosotros como sus hijos estemos equipados con todas las armas de la luz y con todo el conocimiento y con todas las riquezas de su evangelio, de modo que podamos comprender la esperanza a la cual hemos sido llamados, de modo que podamos comprender las riquezas del llamamiento en Cristo Jesús. Cuando nosotros sabemos lo que tenemos, la herencia, lo que se nos ha sido dado, entonces las cosas son diferentes, porque sabemos que hemos sido escogidos, que hemos sido llamados, que hemos sido beneficiados con algo especial, con algo importante, con un conocimiento, con una revelación, con una gracia, con un amor que nos da a entender que somos únicos en Cristo Jesús y que Él ha fijado su mirada en nosotros, que Él ha derramado su amor en nuestras vidas y que así como Él nos da, Él espera de nosotros muchas cosas. O sea, somos especiales, somos importantes, y precisamente porque somos especiales e importantes es que Dios nos da su luz y nos da su gracia, nos da su conocimiento y nos da su verdad para que nosotros podamos ser instrumentos de luz, para que nosotros podamos ser instrumentos en sus manos. Bueno, la palabra sí dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en grande. Pareciera manifestado en carne, disculpe, pareciera que es sencillo, pero no es sencillo. Hay un misterio que comprender cómo Dios se manifestó en carne, y eso vamos a verlo bajo el título, el misterio de Dios revelado a nuestras vidas. Es que ponga mucha importancia, mucha atención a esta parte, porque es realmente importante. Yo sé que Dios puede revelarle y usted puede captar algunos detalles que van a hacer la diferencia para que usted pueda entender, para que usted pueda tener claro el concepto, aún más claro, aún más fuerte y más fundamentado en su vida, de este Dios que fue manifestado en carne, de este misterio de la piedad. La palabra dice entonces en Colosenses 2,
verso 2 y 3, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Cuando el creyente tiene el pleno entendimiento, alcanza entonces las riquezas en Cristo Jesús. Tenemos riquezas en Cristo cuando alcanzamos el pleno entendimiento. No solamente cuando entendemos, sino cuando entendemos a plenitud, hasta alcanzar todas las riquezas, todas, no una, sino todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿En quién? Dios el Padre y Cristo. Plural, habla de dos, pero luego dice en quien están. En quien, singular, están. Habla de más de una persona. De Dios el Padre y Cristo, en quien están. No en quien está, sino en quien están. Escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Alabado sea Jesús. Bueno, la palabra dice en Filipenses que, hablando de Jesús, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos preguntamos entonces, cuando la palabra dice no estimó el ser igual a Dios, estamos hablando de un segundo Dios, de un Dios parecido a Jehová de los ejércitos, de un reflejo de la gloria de Dios, pero que es alguien igual o parecido o muy similar, o estamos hablando del mismo Dios. Es importante, y yo sé que esto, como dije, vamos a tenerlo aún más claro, por eso ponga muchísima atención, porque esto es importante. Sí, aquel que dijo tengo sed, aquel que dijo consumado es. ¿Quién era? Para algunos era un ángel, para otros era un profeta solamente. Para otros era un hijo obediente, el Hijo de Dios. Para otros era el mismo Dios, Jehová de los ejércitos en la cruz del Calvario. Ahora, en este capítulo o en este video vamos a tener más claro quién fue aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. Vamos a expandir más nuestro conocimiento de modo que podamos comprender ese misterio de Dios revelado. Y como dije antes, es un misterio que muchos han pasado por la vida y han muerto y han partido con el Señor sin haber comprendido a plenitud quién es nuestro Padre, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro hermano, quién es nuestro Dios. Es importante y nos da seguridad y confianza caminar sobre esta tierra conociendo y comprendiendo el misterio de Dios revelado a nuestras vidas. Hubo un tiempo, como dije anteriormente, en el cual yo leí un libro de Benny Hinn que decía, creo que se llamaba Buenos días Espíritu Santo, y hablaba mucho sobre orar al Espíritu Santo. Y entonces yo dije, claro, encontré la clave aquí para estar ungido y para que haya milagros y que haya salvación y haya sanidad. La clave aquí es orar al Espíritu Santo. Y yo pensé dentro de mí, yo estaba siendo equivocado porque yo he estado orando mucho al Padre. Pero ahora voy a cambiar esa dosis, esa forma de orar. En lugar de orar el 80% al Padre, voy a orarle el 80% al Espíritu Santo. Pero luego yo dije, bueno, y si hago así, ¿qué pasa con el Hijo? ¿Qué pasa si yo no oro a Jesús? ¿Qué pasa si yo no agradezco a Jesús? Entonces entré en un dilema que, aunque a usted le parezca gracioso, en mi vida había una especie de conflicto, porque yo decía, si le oro más al Espíritu Santo y no oro a Jesús, pareciera como que le menosprecio. Estoy solamente buscando unción y no estoy agradeciendo lo que Él hizo en la cruz. Pero si no le oro al Padre, y entonces estaba en ese dilema, ¿verdad? Tenía que orarle a tres y tenía que ver cómo distribuía mi tiempo correctamente dentro de esos tres, de algún modo, dioses, porque si no lo hacía así, uno se podía resentir. Y bueno, así de algún modo yo entendía a una Trinidad y entendía entonces que era un Dios, pero que estaban tres puestos muy de acuerdo
y los tres formaban uno. Pero en mi mente me costaba un poco a veces tener claro el concepto de tres son uno, porque por supuesto en la mente tres son tres, no son uno. Y la palabra dice: Jehová vuestro Dios uno es. De algún modo pensarlo o hacerlo de otro modo hace que uno caiga en lo que es politeísmo, que es la creencia de más de un Dios, lo cual es prohibido y lo cual es idolatría. Entonces es muy importante tener claro al Dios que nosotros seguimos, y para eso vamos a entrar entonces en detalle. Voy a estar leyendo acá en Isaías. Yo quiero que pongan mucha atención porque vamos a tocar tres textos o tres pasajes para tener esto claro. Dice la palabra del Señor en Isaías, leo desde el capítulo 6, verso 1, 2, el 8 y el 10. Así voy leyendo. Dice Isaías, la revelación, la visión del trono. Dice: vi al Señor. Isaías vio a Jehová de los ejércitos. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¡Qué belleza! Y sus faldas llenaban el templo. La gloria de Dios llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Gloria a Jesús. Imagínense qué imponente, qué majestuoso. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima había serafines, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Después oí la voz del Señor que decía: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. Sí, estaba la visión gloriosa de Dios, pero también estaba el mandato de Dios de que cegara a ese pueblo, de modo que no pudieran ver con sus ojos, ni pudieran entender, ni pudieran oír con sus oídos, ni pudieran entender la revelación divina. Una cosa es la letra, una cosa es ver lo que todos podemos ver con los ojos naturales, y otra cosa es poder ver con los ojos espirituales las maravillas y la gloria de Dios, que solamente es revelada a nuestro espíritu, porque dice la palabra que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales. Y el apóstol también dijo: hablamos sabiduría de Dios, la cual Dios predestinó para nuestra gloria, sabiduría de Dios escondida desde los siglos. También dijo: a mí, que soy el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de aclarar a todos los hombres cuál es el misterio escondido de la dispensación escondida en Cristo Jesús. Bueno, estamos hablando de esa dispensación, de ese misterio, de esa gloria que Dios predestinó para nuestro entendimiento y para nuestra gloria, de esa sabiduría que Dios predestinó para nuestra gloria. Ok, ¿a quién ve Isaías aquí? Por supuesto, a Jehová de los ejércitos. La gloria de Jehová es vista aquí por Isaías. San Juan, capítulo 12, verso 33. Ponga usted especial atención en esto que estamos leyendo acá. Estas cosas habló Jesús y se fue. Ese es el verso 36 de San Juan capítulo 12. Verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿De quién está hablando aquí el pasaje este? De Jesús. Repito otra vez. Estas cosas habló Jesús y se fue. Verso 36. Sigue hablando de Jesús. Verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. ¿En quién no creían? En Jesús. No creían en él. Sigue hablando de Jesús. Verso 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Aquí comienza a tocar este pasaje anterior que leímos en Isaías, cuando Isaías ve la gloria de Jehová Dios sentado en el trono y sus faldas llenaban el templo. Aquí comienza a hablar, estamos hablando en San Juan de Jesús, pero la palabra nos comienza a llevar hacia lo que miró Isaías, la gloria de Jehová en el templo.
Y entonces comienza a decir en el verso 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Ok, vamos a la revelación. Ponga mucha atención a esta parte porque aquí es donde nos es revelada una verdad importante. Verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Isaías dijo esto. ¿Qué dijo Isaías? Bueno, cegó el entendimiento de ellos y endureció su corazón. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿Cuál gloria vio? La gloria de Jehová que llenaba el templo. Sus faldas llenaban el templo. La gloria del majestuoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Vamos al contexto nuevamente para ir teniendo claro. San Juan capítulo 12, verso 36. Estas cosas habló Jesús y se fue. Verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él. Está hablando de Jesús. Verso 41 mezcla y ya no está hablando más de Jehová en el templo, sino que está hablando de Jesús. Escuche, verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De cuál él? Verso 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Está hablando de Jesús. Muchos creyeron en él. Está hablando de Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Verso 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Isaías vio la gloria de Dios en el templo. Fue a Jehová el que él vio. Pero en San Juan se nos habla de Jesús y cómo Jesús hacía señales y cómo Jesús les hablaba y se había ido porque no creían, para que se cumpliese lo que dijo Isaías, que ellos cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. El verso 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías vio a Jesús. Verso 42, con todo esto aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Isaías vio la gloria de Jehová. Pero en San Juan dice, hablando de Jesús, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, Jesús. Verso 42, con todo esto aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Ya está hablando de Jesús. No está hablando de que los gobernantes creyeron en Jehová. No, está hablando de que creían en Jesús. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Verso 42 sigue hablando de ese él. Con todo esto aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Ya está hablando de Jesús. Isaías vio la gloria de Jesús, porque la gloria de Jehová se llama Jesús, porque Jesús significa Jehová salva, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, porque la palabra nos enseñaba en la profecía, nos decía, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios mismo vendrá y os salvará. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Está en Isaías 43:11. Isaías 35:4 dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Pero yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y la palabra dice en Hechos capítulo 4, verso 11, este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, cuando entonces no hay nadie fuera de Jehová puede salvar, pero el Nuevo Testamento dice Jesús. Jesús es el único mediador. Jesús es el único nombre, porque Jesús
el único nombre en el cual podemos ser salvos, el único mediador, Jesús, significa Jehová salva. Entonces, eso es lo que dice la palabra en Hechos 4:11. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. ¿Sino cuál? Hechos 4:11, Jesús. Este Jesús, Jehová salva. Es el único nombre, porque Dios había dicho, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Dios mismo vendrá y os salvará. Ok, continuamos entonces para tener un poquitito más claro. Vamos a ir a un pasaje quizá más sencillo, donde no se nos dificulte mucho identificar a Jesús o a Jehová en el mismo pasaje. Alabado sea el Rey para siempre. Nos dice entonces la palabra. Nos dice entonces la palabra en el Antiguo Testamento. Estamos buscando, déjeme ver, estamos buscando en Zacarías. Zacarías, capítulo 11, versos 12 y 13. Dice del siguiente modo. Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, escuche, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. ¿En cuántas monedas de plata apreciaron a Jehová de los ejércitos? En 30 monedas de plata. Y quizá ustedes se recordarán cuántas monedas de plata apreciaron a Jesús. Ahora, esta parte es una parte profética que está precisamente señalando el precio que sería asignado por nuestro Señor y Salvador, Jesús, que significa Jehová salva. Si usted se da cuenta acá, entonces dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Con 30 monedas de plata se apreció a Jehová de los ejércitos. 30 monedas de plata fue el precio que se le dio al Dios Todopoderoso. Si eso dice. Y me dijo entonces Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Zacarías capítulo 11, verso 12 y verso 13. Ahora Mateo capítulo 26, verso 15 nos dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Cuando Judas les dijo, ¿qué me dan ustedes si yo les entrego a Jesús? Y entonces ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Zacarías, capítulo 11, verso 12. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Habían apreciado a Jehová en 30 monedas de plata. Entonces Judas les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Sí. ¿Quién fue el que fue a la cruz? Somos creyentes, somos cristianos. Es muy importante saber quién fue a la cruz. Porque algunas religiones enseñan que el que fue a la cruz fue un profeta. Otras religiones enseñan que el que fue a la cruz fue un ángel. Otros dicen que fue un Dios pequeño, pero que no era igual a Dios. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos quién fue a la cruz del Calvario,
que nosotros comprendamos el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, que podamos comprender esa verdad. Ahora vamos a ver otro pasaje que es muy importante, que Dios nos pueda iluminar y pueda enseñarnos, de modo que podamos comprenderlo, porque es un pasaje que inclusive es utilizado por alguna religión ahí, ¿verdad? Y a pesar de que es el pasaje lema o clave en el cual basan su enseñanza de algún modo, porque dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, testigos de Jehová. Y a pesar de que citan este pasaje, todavía no han comprendido este pasaje, porque en este pasaje está la revelación de quién es Jesús. Y sin embargo ellos enseñan que Jesús no es Dios, sino que es un Dios pequeño. Isaías 43:10, verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Pongan mucha atención acá. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Y mi siervo que yo escogí. Para que conozcáis y creáis. Está la revelación acá. Para que conozcáis y creáis y entendáis. Conocer, creer y entender. ¿Entender qué? Está claro. Porque ahí lo sigue diciendo. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Qué es lo que dice la palabra cuando dice para que creáis, entendáis y conozcáis que yo mismo soy? Voy a leer de nuevo hacia atrás para que captemos qué es lo que el Señor está diciendo y cuál es la revelación que está en este pasaje. Otra vez, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, Jesús, Jehová salva, y mi siervo que yo escogí, continúo, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién es yo mismo soy? ¿Qué quiere decir con yo mismo soy? Yo Jehová y mi siervo que yo escogí. Yo Jehová y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis, creáis y entendáis que yo Jehová y mi siervo que yo escogí, que yo mismo soy. Que yo mismo soy. Y sigue aclarándolo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esta religión dice, y el verbo era un Dios, le meten el un y le ponen una D pequeñita. Y la palabra dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo. Y el pasaje lo dice claro, ustedes son mis testigos. Bueno, los testigos verdaderos se dan cuenta que yo Jehová y mi siervo que yo escogí, yo mismo soy, para que vosotros puedan conocer, creer y entender. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis, creáis y entendáis que yo Jehová y mi siervo que yo escogí, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, porque no nos ha sido dado otro nombre en el cual podamos encontrar salvación, sino en Jesús. Es el único nombre. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vosotros sois mis testigos para que puedan conocer, creer y entender. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, que yo mismo soy. No hay otro que pueda salvar. El Señor había dicho, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y el Señor había dicho, yo mismo vendré y os salvaré. Sí, la palabra decía que Dios mismo sería quien vendría a salvarnos. No enviaría a otro a su nombre, no sería otro
quien vendría a salvar. Dice Isaías 35:4, Dios mismo vendrá y os salvará. Verso 43, capítulo 43, verso 11, Isaías, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. De modo que el pasaje está bastante claro y es muy importante que nosotros podamos comprender la revelación, porque a pesar de que la letra ha estado ahí por miles de años y a pesar de que, como dije, algunas religiones basan su creencia en que somos los testigos de Jehová y han visto y leído eso quizás cientos y miles de veces y han imprimido muchos libros y muchos folletos y los distribuyen en todo el mundo, y a pesar de esto no han podido ver claro el pasaje y lo que dice ahí, que está muy sencillo y que debe de ser revelado por el Espíritu Santo a nuestras vidas, porque está muy claro, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué decía la palabra? Decía, hermoso precio con el que me han apreciado, 30 monedas de plata. Sí, Jehová Dios fue valorado por 30 monedas de plata. Jesús fue valorado por 30 monedas de plata. La profecía estaba hablando acerca de Jesús, quien es Jehová Dios. Significa el nombre de Jesús, Jehová salva, Dios con nosotros. Ahora dice entonces 1 Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Es muy importante que nosotros comprendamos la palabra, que la podamos comprender desde los dos ángulos, desde nuestro espacio temporal, que conocemos a Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, el Hijo obediente, el Salvador, pero que la podamos conocer también desde la eternidad de Dios, porque Dios nos ha llamado a conocerle a Él desde la eternidad, desde lo profundo, de los secretos de su corazón. Dice la palabra en Corintios que el Espíritu Santo escudriña aún los secretos de Dios y nos enseña y nos revela aún las cosas más íntimas de Dios. Estamos hablando acá de las cosas que estaban escondidas, pero que hoy nos han sido enseñadas para nuestra gloria, para nuestra bendición, para que podamos decir, yo soy un creyente, soy un hijo de Dios y conozco a mi Padre y entiendo su plan y entiendo su propósito y entiendo cómo Él es el único nombre en el cual hay salvación, porque yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jesús, Dios, el Padre que se hizo hijo, el Hijo que sería llamado Padre eterno, Príncipe de paz, admirable y consejero. Estamos todavía entonces tocando las bases, porque faltan muchas otras cosas que poder ir hablando y aprendiendo, pero pienso que hemos tocado algunos principios muy importantes para poder ir teniendo claro quién es nuestro Padre, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor Jesús, quién es nuestro Dios. Sea usted muy bendecido, amado, su hermano pastor y amigo, maestro Milton Granados. Es para mí de mucho gozo y mucha bendición. Por favor, no deje de darle like, no deje de compartir, porque necesitamos llevar luz, necesitamos llevar la palabra de verdad, la palabra que alumbra, la palabra que no es letra, la palabra que es revelación, la palabra que nos enseña dónde nosotros estamos parados y fundamentados, quién es nuestro Dios, quién es nuestro hermano, nuestro Salvador. Y esto es muy importante que nosotros podamos compartirlo con todas las personas, con todas aquellas, indistintamente de la religión, que creen o que confiesan ser cristianos, que ellos también conozcan quién es Jesús, quién es Cristo, quién es el Salvador, quién es nuestro Padre, y por qué los judíos no aceptaron a Jesús de Nazaret, porque ellos tenían claro que Jehová era el que salvaba, pero no se dieron cuenta que era el Señor quien había venido y manifestado en carne también, y eso fue lo que ellos no pudieron ver, pero que hoy usted y yo podemos ver por la gracia de su Espíritu Santo. Comparta, síganos en Facebook, @Evangelio Eterno Hoy. También nos puede leer varias enseñanzas muy importantes en www.evangelioeternohoy.com. Sea usted entonces muy bendecido, hermano. Siga orando por este ministerio, siga involucrándose. Podemos todos juntos llegar a muchos países. Ahí en el país donde usted está viendo este video, si es en Sudamérica, si es en Centroamérica, si es en Norteamérica, si es en Europa o si es en Asia o en otros lugares, compártalo, porque estas son noticias de verdad.
Sí, yo veo que la gente comparte, sale una persona que dice que es el profeta, que es uno de los dos testigos, y sale ahí hablando, y el Señor, y yo vi una supernova, y que los planetas chocaban, y que la luz, y que el sol, y que esto, y que el otro, y un montón de gente admirados y espantados, escuchando la profecía de fin del mundo y compartiendo. Hermano, usted no necesita un profeta para que le diga lo que está ahí en el Apocalipsis. Eso cualquiera lo lee, por amor a Dios. Compartamos algo que sí pueda llevar transformación y cambio a la gente. Compartamos algo que nos pueda enseñar quiénes somos nosotros y quién es nuestro Padre. Porque nos vamos muchos por la fantasía, por esta cosa, por lo que se ve, por los ojos, por las noticias, por el miedo, por el susto, por el juicio, por los terremotos. Amén, todo eso ha habido y va a seguir habiendo. Pero lo que necesitamos hoy son creyentes transformados desde lo más interno de su corazón, que conozcan quién es su Padre, que conozcan quién es su Dios, que conozcan el alcance del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bendiciones. Pastor Milton Granados, les amo mucho en Cristo Jesús. Amén.